Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Soy Federico Reyes Heroles. Buenas noches, bienvenidos. Soy Carlos Elizondo y hoy tenemos a un economista muy brillante para discutir el tema de cuál es la situación de los mercados financieros, en particular las últimas decisiones en materia de tasa de interés. Y este economista es Gabriel Casillas, que es el director, el economista en jefe del Grupo Financiero Banorte. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación a este gran programa y la verdad es que gracias por tus amables palabras también. Ahora, venimos realmente, esto se escribirá en el futuro como una tragedia griega, donde parece que el destino te alcanza y no te alcanza. Casi todos los economistas pronosticaban que la Fed el jueves iba a subir las tasas de interés. Ciertamente los mercados lo veían un poco distinto, en función del diferencial de tasas no parecía que estas iban a subir. La Fed decidió no subir las tasas y el Banco de México hoy decidió no subir las tasas. Dos preguntas de saque, Gabriel. Primero, ¿se equivocó la Fed? O sea, no es hora ya de que nos diga cómo va a seguir el drama, que nos alcance el destino de subir las tasas. Y dos, no había del Banco de México que le pidió el gobernador Carstens a la Fed, ya sube las tasas, ¿no había de tener un poco de autonomía y subir las propias? Muy buen punto, Carlos. La verdad es que, por un lado, la parte de las tasas en Estados Unidos ya era hora de subirlas. Para nosotros y para muchos analistas, como tú bien lo comentaste, es como si tienes una medida de emergencia en un momento que ya no hay emergencia, ¿no? Es como si tuvieras a los bomberos vertiendo agua a las cenizas cuando ya el fuego se apagó hace mucho, y lo peor es que tiene dos malas consecuencias. Por un lado, sigues desperdiciando recursos con esa agua, y dos, no permites que se reconstruya a partir de las cenizas. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, el tema, ¿hay emergencia o no? La tasa de desempleo en Estados Unidos, que llegó a estar en 10% en la peor parte de la crisis después de Lehman, hoy por hoy está en 5.1%, pero hay medidas que son mucho más relevantes. El número de desempleados por cada vacante. Esta llegó a ser 7 por cada vacante, o sea, 7 personas ahí formadas para llenar una vacante. Hoy este número ya bajó a 1.6. La economía de los Estados Unidos está creciendo bien, creció a 3.7% en el segundo trimestre de este año. Entonces, la verdad es que ya no se necesitan estos bomberos, porque además, en la segunda parte, ¿qué pasa? Tienes a las empresas que ya no están invirtiendo, de sus ganancias les ha ido bien, están generando muchísimo efectivo que están poniendo en caja y no lo están invirtiendo porque están esperando ese cambio de señal de que las cosas están mejor. Y tienes a los fondos de inversión, particularmente a los de capital golondrino, posicionándose muy poquito. Casi todo lo tienen en efectivo y poquito lo posicionan, lo mandan a Brasil, lo mandan tanto a México, y eso causa muchísima volatilidad. Ahora, he tenido la oportunidad de escuchar a Gabriel a lo largo de los últimos años en distintas situaciones, ¿no? Cuando el viento está a favor, cuando el viento está en contra, y quizá por tu formación en el Banco de México eres, diría yo, muy prudente. No te dejas ir cuando el viento está en contra, no te desplomas, ¿no? Pero tampoco te ilusionas demasiado cuando todo el mundo empieza a decir ya los velámenes están llenos. Esta medida lo que hace es prolongar la incertidumbre. Y eso sí, digamos, está dañando las expectativas de lo que los mercados no les gusta la incertidumbre. No les gusta la incertidumbre. Entonces yo te quería preguntar, en tu muy centrado punto de vista, ¿cómo ves esa incertidumbre? Bueno, yo creo que la incertidumbre es lo peor para los mercados, como ustedes bien ya lo dijeron. Entonces, lo que hizo el Fed es postergar la incertidumbre, y no más postergarla, extenderla, que es peor. Y cambiar el argumento, ¿no? Exacto. Porque ahora argumentó que era por China. Y yo estuve leyendo el mandato que tiene la Fed y no menciona a China. No, es desempleo, inflación, y de hecho en el comunicado no menciona a China. Pero en se la menciona en la conferencia de prensa, como tú lo comentas, pero hay dos puntos. ¿Dónde está la autonomía del Fed? Inclusive el Financial Times, el fin de semana, tenía un artículo que decía, ¿quieren saber qué va a hacer el Fed? Pregúntenle a los chinos. O sea, ya muy fuerte. Tal vez se pasaron un poco, pero sí te resta un poquito de autonomía. Y lo que comentabas, Federico, de la incertidumbre, es lo peor para los mercados. Lo que hace que no se posicionen y que estén esperando y que con pocos montos haya unos movimientos en los mercados tremendos, lo cual no reflejan los fundamentales de los países. Por eso está el peso tan subvaluado, debería estar mucho más abajo con respecto del dólar a como está ahorita. Y Carlos, si me permites en este sentido, retomando el tema de autonomía con el Banco de México, ¿por qué Banco de México no tiene que subir tasas? Yo creo que dos aspectos bien importantes. Uno, las tasas de interés en 3%, como están en México, no es una medida de emergencia. No es como el 0% de Estados Unidos, donde además hicieron un estímulo cuantitativo, donde inyectaron 4.5
billones de dólares al mercado. En México se bajó la tasa, pero no en una medida de emergencia. Y dos, yo creo que en México la inflación está en su punto más bajo que ha habido en la historia desde 1969, que se calcula la inflación a nivel nacional. Y probablemente esta semana que se publique la primera quincena de septiembre esté en 2.5%, todavía más abajo, y el crecimiento no ha despegado. Pero si hubiera subido la Fed, hubiera subido el Banco de México. Totalmente de acuerdo. Entonces, todas esas variables domésticas, nacionales que dijiste no hubieran cambiado. ¿Por qué entonces sí? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que al Banco de México le queda muy claro, y yo creo que a muchos analistas también, que el Banco de México no controla la tasa de interés en absoluto. Solo controlamos el diferencial con respecto a la tasa de fondos federales en Estados Unidos. Un modelito muy sencillo que tú conoces muy bien y tú también, Federico, de economía abierta, te dice que justo la economía que no es hegemónica, que no pone la tasa de interés, solo puede manejar ese diferencial. Sí. Entonces yo creo que lo quiere mantener. Ahorita son 300 puntos base, ¿no? O sea, 3%. 3 puntos porcentuales. Esos 3 puntos porcentuales, si la Reserva Federal decide subir tasas, pues ese diferencial bajaría con respecto a México y eso podría detonar una salida de capital importante de México, sobre todo de la parte golondrina, que no es como 94, que era 100%, ahora es un tercio del capital que invierte en México en bonos, pero pues, podrías detonar esa salida. De todas maneras, los bonos de corto plazo harían que las tasas subieran, aunque no las suba Banxico, y te puede detonar una depreciación desordenada del tipo de cambio. Ahora, dada la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio, dado que el tipo de cambio está subvaluado y está generando también incertidumbre y expectativas de subida de precios de algunos productos, ¿no convendría apretar un poco la tasa de interés para que el tipo de cambio se suavizara un poco en vez de estar gastando las reservas? Es una excelente pregunta, Carlos. Yo creo que ahí el tema es, si el peso fuera la más depreciada de las emergentes, o de los emergentes comparables la más depreciada, yo creo que sí habría que hacer algo, porque entonces sí estás perdiendo más de lo que estás ganando con la depreciación. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, los mercados están viendo a México como el mejor de los emergentes, ¿no? Y en ese sentido pues, ha sido de las que menos se ha depreciado. Entonces, por ejemplo, si se deprecia el real de Brasil, se deprecia el peso colombiano, se deprecian muchas monedas, incluyendo el ringgit de Malasia con el que competimos. Entonces, la verdad que se deprecia el peso, pues también te ayuda a no perder competitividad con estos otros países. Entonces, yo creo que el balance que ha hecho una ventaja el Banco también. de México, la ventaja competitiva, yo creo que está bien. Si fuera un ataque directo al peso, entonces sí habría que hacer algo más. Pero no ha sido contra el peso. Y yo creo que eso es importante. Un asunto que vale la pena, creo que explicarle al público, es que cuando el Banco de México sale a colocar 200, 300 millones de dólares en un día, pues en realidad está haciendo un buen negocio, porque está vendiendo dólares caros y fortalece sus reservas en pesos. Porque el otro día en una mesa informada, alguien dijo, es que salen y tiran los dólares. Le dije, no, es bastante más. ¿A qué precio los compraron? ¿A cuánto lo compraron y a cuánto lo están vendiendo? ¿Cómo ves ese escenario? O sea, el Banco de México, tú que pasaste por el Banco de México, pues no es un mal negocio ni para el Banco de México ni para el país salir a tratar de regular fluctuaciones demasiado dañinas para la economía, ¿no? No, tienes toda la razón. En ese sentido de que definitivamente hay ganancias para el Banco de México, sin duda. Pero también hay otra vía interesante. O sea, normalmente el volumen del peso mexicano contra el dólar es de 135 mil millones de dólares al día, de acuerdo a la última encuesta del Banco Internacional de Pagos. Es una cantidad enorme que jamás, cuando me tocó pasar por el Banco de México, llegábamos a 13, a 14 mil millones y decimos, wow, ahora son 135 mil millones. Somos la divisa más operada del mundo emergente. Entonces, con esto, lo que pasa es que si ese es el volumen, no hay problema. Pero ahora que los fondos se han retraído, estamos muy lejos del promedio. No sabemos exactamente cuál es ese volumen, porque mucho se hace fuera de México. Sabemos el que se hace en México, pero no el de fuera de México, que se hace casi el 70%. Entonces, se ha retraído muchísimo los fondos en ese volumen del peso. Entonces, ya con pequeñas cantidades mueve uno mucho. Antes, para mover el tipo de cambio, vamos de 15 a 15, 20, había que utilizar 10 mil millones de dólares. A lo mejor, hoy por hoy, con 1,000 millones o con menos, puede uno mover el peso. Entonces, eso es lo que hace que a veces no refleja los fundamentales. Entonces, también utilizar estas subastas del Banco de México, donde, como tú bien dijiste, pues, están las dos subastas de 200 millones, a veces son 300, a veces son 400 millones de dólares, pues suena como un monto totalmente ridículo a la luz de los 135 mil millones, pero con un volumen bajo sí hacen la diferencia. Sí es buen negocio para el Banco de México. Y si me permiten esta última analogía, para mí siempre las reservas han sido como los misiles nucleares de la Guerra Fría. No los quieres usar todos, porque sabes que se acaba el mundo, ¿no? En este caso se acaban las reservas. Pero al menos quieres demostrarle al público inversionista que los tienes y que estás dispuesto a usarlos. Entonces, digo, no haces tu pruebita en el Pacífico ni haces tu desfile militar, pero haces este tipo de subastas, ¿no?
Ahora, digamos, nos quedan 3, 4 minutos. Vayamos rápido a China. Esa fue la razón para no subir las tasas. Muchos de los analistas dijeron, entonces, ¿qué estará viendo la Fed de China que no estamos viendo nosotros? Realmente eso está colgado de alfileres y si se cae puede tener un impacto sistémico gigantesco. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que China no es el tema central, Carlos. Yo creo que el tema central es la Reserva Federal y cuándo va a subir tasas. Sin embargo, pues si el mercado, ahorita con lo del Fed, está como con piel al rojo vivo, le ponen limón, que sería China, ¿no? Le ponen limón a la herida, pues la reacción es sumamente exacerbada. Ahora, el tema de China es, sí está creciendo menos, ¿no? Ya no está creciendo al 10% de 2010, ni al 9, ni al 8%, está creciendo cerca del 7%, inclusive un poco por ¿Y le crees abajo. esos números? Pues sí, hay mucho escepticismo de los números, sin duda, pero si hacemos análisis de cifras que están por fuera, como lo que se exporta de Europa a China, que son datos que sí creemos, o algunos precios de las materias primas o commodities, realmente sí parece que están creciendo lo que dicen que crecen y no se ve esa desaceleración tan fuerte. Lo que pasa es que las autoridades chinas desafortunadamente no saben tratar mucho con participantes de los mercados porque han sido una economía totalmente autoritaria por tanto tiempo, entonces sus mensajes se malinterpretan por el mercado mucho, como este último mensaje que dieron hace 3 semanas, de que iban a cambiar la forma en cómo se cotiza el famoso tipo de cambio fix, que es igual que el de Banco de México, el de muchos lugares donde se utiliza el fix, es una referencia para muchas operaciones comerciales, y ellos lo que hicieron es lo hicieron ahora que se determine más por fuerzas del mercado, y el mercado lo interpretó como que están muy mal, ya tienen que devaluar para hacerse competitivos, y ese no era su objetivo, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado el mundo, no? Porque hace 5 años pues estábamos hablando de los BRICS y decíamos, al fin y al cabo, esta es la primera crisis de la cual salimos después de la crisis 2009, decíamos, salimos gracias a los países emergentes. ¿Por qué? Porque China trae un crecimiento del 10%, Brasil trae un crecimiento del 8%, lo que haya sido en ese momento, India, ¿no? Y de pronto eso se acabó. Y volvemos a ver a las economías tradicionales y decimos, vamos a salir adelante porque Estados Unidos está volviendo a crecer y ese mundo nuevo que descubrimos después de la crisis, pues un poco se tambalea, ¿no? Porque no es suficiente con un crecimiento del 7% en China. Así para nosotros nos suene fantástico, para ellos no lo es, ¿no? Claro, de los BRICS solo queda la C. Sí. No, porque los demás son los que no hicieron reformas estructurales, instrumentaron políticas populistas, no sostenibles. China sí, digo, han sido sostenibles y las han hecho bien y están haciendo reformas estructurales, pero ni Brasil, ni Rusia, ni India. India ya las está haciendo, ¿no? Ya con este nuevo primer ministro creo que van por buen camino, pero no las hicieron. Entonces, todo ese dinero pues muy barato que les llegó de los estímulos cuantitativos de Europa, de Estados Unidos y de Japón, pues y por otro lado, todo este crecimiento de China, no lo aprovecharon. Lo aprovecharon para crecer en el corto plazo y no lo aprovecharon para hacer cosas sostenibles. Entonces, afortunadamente, pues vienen bastantes malos años hacia adelante para estos países. Bueno, Gabriel Casillas, en tu calidad de economista en jefe del Banco de Banorte, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y también en tu calidad simplemente de un analista muy brillante. Ojalá y te podamos tener sucesivamente en este programa. Muchas gracias por esas palabras. Gracias, Federico, y un gusto, en verdad, que estar aquí en su programa. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Buenas noches, que tengan un muy buen fin del lunes.